Así se siente México, así te sabe México, como unos labios por la piel. ¡Échale! Es que no sé chiflar, entonces ¡échale, fierro! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, damas y caballeros. Son un montón de cosas que me interesaron y según yo a ustedes les va a interesar. Y agárrate porque esta es la información que es el de hoy, 13 de septiembre. Y pues vamos a empezar. El día de hoy es viernes 13, al mismo tiempo es 13 de septiembre. Hoy honoramos a los niños héroes. Y pues antes de empezar con el video del día de hoy, vamos a hablar de los niños héroes. ¿Por qué? Porque me sorprende la cantidad de gente que no tiene la información correcta. Hasta el día de hoy hay un chingo de gente que no sabe lo que realmente pasó con los niños héroes. Y hoy yo te lo voy a decir. Algunos ya saben, otros no. Raza, los niños héroes nunca existieron. Ajá, es correcto. Ajá, un día como hoy, un 12 de septiembre y un 13 de septiembre, sí sucedió la batalla de Chapultepec en 1847 y fue una batalla que perdimos. La perdimos contra Estados Unidos. Perdimos un día como hoy de 1847, perdimos una batalla contra Estados Unidos. Estados Unidos quería más terreno y ganaron. Y sí, estuvo de la verga. Perdimos California, perdimos Texas, perdimos Nuevo México, perdimos muchas cosas. Estuvo de la verga. Pero 5 años después de haber perdido esta batalla y de que se firmó una cosa que se llamó el acuerdo por la paz, en donde cedíamos ese terreno a Estados Unidos. Lo cedimos, no lo perdimos. En donde cedíamos ese terreno, o sea, como la mitad del país, lo cedíamos a Estados Unidos. Se firmó un tratado por la paz. De 5 años después de haber perdido la batalla de Chapultepec, se empezó a hablar de que había cadetes en el castillo de Chapultepec. Se empezó a hablar de que había 6 muchachos que aguantaron hasta el final contra el ejército americano. Y no fue hasta 100 años después, 1947, durante el porfiriato, que Porfirio Díaz dijo: sácame esta historia a la luz, güey. Sácame esta pinche historia a todos lados. Porque era una historia, es un mito, pero era una historia que hacía que todos se sintieran orgullosos de México. Era una historia que hacía que todos se sintieran orgullosos de ser mexicanos y que te explicaba un montón de lecciones. Entonces, esta historia, la historia de los niños héroes, va de que el ejército americano iba a llegar y ellos aguantaron hasta el final, y cuando se le acabaron las municiones, pelearon con las bayonetas hasta el final, y cuando vieron que todo estaba perdido, uno de los cadetes, Juan Escutia, decidió ir hasta la torre más alta, agarrar la bandera de México, y para que esa bandera no fuera maltratada por los americanos, se envolvió en ella y decidió aventarse. Y es de que, damn, la historia está cabrona, está muy bien escrita. Y durante el porfiriato decidieron como mover esta historia, y era una historia la cual encaja perfecto antes de las celebraciones. Es una historia la cual va perfecto antes de las celebraciones del Día de la Independencia. Entonces esto sucedió el 13 de septiembre, 12 y 13 de septiembre, una batalla que perdimos, pero para que no nos sintiéramos tristes, se movió esta historia de que existieron unos niños héroes que pelearon hasta el final, y estuvo bien cabrón. Y la verdad sí es una super historia, está increíble. Y Porfirio Díaz quería mucho a su país, era un dictador, pero el vato pues quería mucho el terreno del cual él estaba gobernando. Quería mucho al país, quería que la gente se sintiera feliz de ser mexicano y de vivir en México, y sacaron esta historia a la luz y la movieron por todos lados. Y hasta el día de hoy, un 13 de septiembre, celebramos y honoramos a los niños héroes. Años después, según esto, se encontraron esqueletos, como 7 cadáveres, y dijeron: son los niños héroes, a la chingada. Y los enterraron ahí, y se dice que sí son. Nunca hubo prueba ni registro de muchos de los nombres de los niños héroes: Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez. Se cree que varios de los nombres fueron inventados, pero es una historia bien cabrona y está hecha. Sí, perdimos una batalla, y sí, perdimos la mitad de nuestro terreno, pero es una historia que te enseña a, güey, esta bandera se respeta, y es de este país se respeta, y vas a pelear por él hasta el final, y un soldado en cada hijo te dio. Y es una historia bien cabrona, pero no hay prueba alguna de que esto haya sucedido. Es una batalla que perdimos, y ojalá que sí sea real. Existe la posibilidad, pero se sabe, se le llama un mito histórico, y es un mito para meterle a la gente esta idea como nacionalista de que ser mexicano está bien chingón. Y fue una historia que sacaron para levantar los ánimos de los mexicanos. Y también otro dato curioso: el 16 de septiembre celebramos el grito de la independencia, y Porfirio Díaz, también el cabrón, dijo: no, lo vamos a celebrar la noche del 15 al 16, lo vamos a celebrar la noche del 15 a medianoche. ¿Por qué? Porque pues Porfirio Díaz cumpleaños el 15, y el güey quería que todo México celebrara su
cumpleaños. Entonces, date cuenta que si agarras el pedo el 15 de septiembre, estás celebrando el cumpleaños de Porfirio Díaz, está el grito y luego sí ya es como, el día de la independencia. Pero esa es como una clase de historia rápida con malas palabras de qué fue lo que realmente pasó. Todo esto lo puedes buscar, todo esto es real. 1847 sucedió la batalla de Chapultepec, la perdimos y perdimos un montón de terreno. Y luego 100 años después, durante el porfiriato, Porfirio Díaz decidió mover esa historia porque era una historia muy bonita y la historia está cabrona. O sea, la historia de los niños héroes, de estos cadetes mexicanos, está increíble. No sé por qué Netflix no ha sacado una serie de esto. Estaría cabrón sacar una serie de Netflix de los niños héroes, pero, como la historia antes de ser los niños héroes. O sea, que Juan Escutia y Montes de Oca y todos estos cabrones de la Barrera. Imagínate una historia de estos vatos, pero antes de la batalla y que tengan problemas de chavos, como que un güey le tira el pedo a una morra y la morra no le tira un pedo y luego a otro güey le ponen el cuerno. Imagínate eso. Netflix, qué chingados. Dame dinero. Imagínate una historia de Netflix de los niños héroes. Una serie de Netflix de los niños héroes en donde te cuenten como la historia antes de la batalla y que termine y el último episodio sea ellos haciendo todo lo de la batalla de Chapultepec y dando la vida por México y al final termines llorando por estos personajes de los cuales te encariñaste porque tú viste que le pusieron el cuerno a Juan Escutia y ahora se está lanzando por la bandera. Y imagínate ese pedo, imagínate esa super historia. Pero bueno, me estoy yendo del camino. Nada más, eso sucedió el día de hoy. Honoramos a los niños héroes, pero en realidad fue una batalla que perdimos, pero si me entiendes historia para que no te sientas mal. Y sí, ahí viene el día del grito. También un dato muy interesante, este 15, 16 de septiembre Andrés Manuel López Obrador va a decir viva México por primera vez. Esto va a estar muy interesante, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué es lo que pasa. De ahí, ya que estamos hablando de esto, nos vamos a noticias que vienen desde la Ciudad de México, ya que los policías federales que no se quieren unir a la Guardia Nacional han decidido protestar y tapar las calles que llevan a el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No lo puedo creer, como por qué va a pasar eso en Puente. Un chingo de personas han perdido su vuelo porque hay policías federales protestando en Puente. Imagínate perderte tus vacaciones, no hay tantos puentes, perderte tus vacaciones porque los policías decidieron protestar. Nada más, eso sucedió. ¿Qué pedo? También me quiero preguntar algo y quiero que esta pregunta me ayuden ustedes a contestarla. ¿Cuándo fue la última vez en este país? Y esto no lo digo con ganas de ofender a nadie, pero ¿cuándo fue la última vez en este país que protestar sirvió para algo? Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que protestar sirvió para algo? Que protestar logró algo en este país. ¡Legalicen la marihuana! No sucedió. ¡Peña Nieto renuncia! No sucedió. ¡Andrés Manuel renuncia! Tampoco. ¡Quiero que me paguen mi pensión! Los trabajadores de Aviaxa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bloquearon un espacio que cuesta un varo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Están bloqueando un espacio que cuesta un varo y no pueden protestar por el tiempo que quieran y no se ha logrado. O sea, no se logró. Y creo que se pudo haber pagado su pensión. Sí, o sea, creo que sale más caro eso. O sea, lo que están ocupando sale mucho más caro que pagarle su pensión y nadie les va a pagar su pensión a los de Aviaxa. Puedes pensar en otra cosa que la gente haya protestado. ¡Que baje el precio de la gasolina, maldita sea! No bajó el precio de la gasolina y la gente saqueó tiendas y rompieron ventanas y se hizo un montón de madre y no bajó el precio de la gasolina. Ahorita los policías están protestando. ¡Ah, la chingada! ¡Que me paguen también a mí! No sé qué. Bloqueando el aeropuerto de la Ciudad de México y algo me dice que no se va a lograr absolutamente nada. ¿Cuándo fue? Esto es una pregunta real. ¿Cuándo fue la última vez que protestar logró algo? Que hacer un berrinche en la calle logró algo. Quiero yo saber esto. Una cosa es cambiar la mentalidad de las personas. Una cosa es probablemente normalizar alguna idea hacia la gente y eso se puede hacer iniciando una conversación, las cuales muchas veces inician estas conversaciones después de una protesta, pero son las conversaciones las que cambian la mentalidad de la gente. Una cosa es cambiar la mentalidad de la gente, pero hacer que el gobierno haga algo. ¿Cuándo fue la última vez que se logró? Es una pregunta nada más que me empezó a dar vueltas en la cabeza porque es de no lo puedo creer lo que se está deteniendo, la cantidad de gente que no está volando el día de hoy porque varios policías federales decidieron tapar el aeropuerto de la Ciudad de México. ¡Qué cabrón! Nada más, ¿cuándo fue la última vez que protestar sirvió para algo en este país? Pónmelo acá abajo en los comentarios, me gustaría saber, pero quiero una respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que protestar sirvió para algo en este país? ¿Cuándo fue se protestó y luego se logró esto? ¿Cuándo fue? Porque yo no puedo pensar en una. Seguramente tiene que haber. Alguien debió haber logrado algo. ¿Hace 100 años con el voto de la mujer? Déjalo acá abajo en los comentarios y ya. Verga, se me hace que protestar no sirve para pura verga ahorita, ¿eh? En 2019 se me hace que protestar no es por ahí. Pero bueno, nada más. Eso pasó. Los policías están protestando, están bloqueando el aeropuerto y pues qué mala onda si tenías un vuelo para irte de vacaciones a este puente y no
lo conseguiste porque pues la policía te está extorsionando dinero. De ahí, damas y caballeros, vamos a ver las cosas que me llaman mucho la atención de Noticias de México. Nos vamos con esta historia que está bastante interesante. Tenemos una pareja la cual se casó el fin de semana pasado en Inglaterra y ellos decidieron casarse no con un traje, no con un vestido, decidieron casarse en jeans y una camiseta que decía el novio, la novia, y que todos sus familiares fueran también en jeans, y fue una boda como bastante relajada con cheves y quequitos, y ellos decidieron hacer su boda así porque se querían ahorrar el varo. Decían, nos queremos casar, queremos que nuestra boda sea barata, queremos la boda, queremos que sea una celebración, pero queremos que sea una boda barata porque el dinero lo podemos usar para otras cosas. Tienen un hijo, entonces, nada más eso se dio. Obviamente fue una conversación, hubo muchas mujeres que dijeron, pero el día de tu boda es para que te sientas como una princesa, y hubo personas que dijo, qué de huevos, o sea, normalicen este pedo, normalicen no hacerla de tanto pedo cada que te casas. Fue una conversación la cual llamó un chingo mi atención. Esto sucedió en Inglaterra y la gente se puso a hablar sobre si el día de tu boda es realmente tan importante como para gastar tanto varo. También una cosa muy chistosa, hay muchas parejas que deciden casarse y hay varias reglas para la novia, ¿no? De que, uy, algo azul, algo prestado, algo no sé qué, y es de morra, creo que todo es prestado. O sea, si le estás pidiendo el dinero a alguien para pagar por tu boda, toda tu boda es prestada. Al menos de que tú estés pagando tu vestido de 200,000 varos, a menos de que tú estés pagando tu propia mierda, todo es prestado. ¿De qué chingados estás hablando? Que algo azul, algo prestado, todo es prestado. Si lo están pagando tus papás, tal vez ni siquiera te deberías de casar, ¿no? O sea, si cuesta tanto y no te alcanza, ¿eres lo suficientemente maduro, madura para casarte? Nada más una pregunta, una idea que le dejo a todos, y yo sé que se le va a quedar a alguien. Alguien va a decir, a la chingada, ya no me caso. Pero bueno, de ahí, damas y caballeros, con noticias que vienen del mundo de Barbie. Barbie. Nos vamos con noticias que vienen del mundo de Barbie, ya que ha salido el nuevo diseño de Barbie para celebrar el Día de Muertos. El Día de Muertos, pero en Estados Unidos han sacado una Barbie edición de colección, una Barbie que va a costar $75 y se ve así, y es para celebrar el Día de Muertos y llega justo antes del Día de Muertos, y es una Barbie usando un traje mexicano diseñado por un americano de ascendencia mexicana, y lo hicieron como de la forma más respetuosa posible, y es una Barbie con todo y el maquillaje. Es una Barbie de colección, cuesta $70 y está increíble. Y obviamente en Estados Unidos esto trajo como dos tipos de conversaciones. Hubo gente que dijo, esto está con madre que la cultura mexicana sea vista como algo que existe y algo que se tiene que respetar, y que hubo gente que dijo, esto le da más visibilidad a la cultura mexicana en todo el mundo y le da más visibilidad a la cultura mexicana en Estados Unidos también. Y hubo gente que dijo, este pedo es una falta de respeto, esto se llama apropiación cultural. Pero es una Barbie, o sea, no sé si se llama es una Barbie, no es una persona como burlándose de la fecha, es una Barbie. Pero hubo gente que dijo, esto es apropiación cultural. Últimamente han estado usando el maquillaje del Día de Muertos, pero con esto está bastante interesante. Aparentemente hay gente que usa el maquillaje de Día de Muertos, pero con telarañas, y las telarañas significan el abandono en las tumbas. Las telarañas son de Halloween, y la idea de Halloween es tumbas abandonadas, zombies, fantasmas, y la idea del Día de Muertos es las tumbas no tienen telarañas. La idea del Día de Muertos es se cuidan las tumbas, se visitan a los que ya se fueron, se celebra que están en un lugar mejor, se les deja un pan, se les deja un mezcal si tenías un familiar como bastante borracho. Pero hubo gente que dijo, en el maquillaje del Día de Muertos no se usan telarañas, y hay muchos americanos que no están entendiendo el verdadero mensaje, y en Estados Unidos se le dice Day of the Dead, que significa Día de los Muertos y no Día de Muertos. Entonces, como si una conversación. Hubo gente que lo está celebrando, hubo gente que no. Al final del día, Barbie va a sacar esta Barbie. Es Barbie de colección, cuesta $75, o sea, unos 1,500 pesos mexicanos por ahí, y está bastante interesante. Hubo gente que lo celebró y yo creo que está chido. Yo creo que está con madre que la cultura mexicana sea como todos la pueden disfrutar. Vengan a México, por favor, ¿sabes? Yo creo que está bastante cool, pero sí, nada más viene la nueva Barbie y es Barbie Día de Muertos. Pero más. Pero bueno. Y damas y caballeros, comentarios que vienen desde China. Con también, hoy tengo puro pinche debate. La sección de comentarios va a estar bien dura. Asegúrate de comentar algo. De cualquiera de las historias, comenta algo. Y si no tienes nada que comentar, comenta la palabra algo a la chingada. Pero vas a dejar tu comentario sí o sí. De ahí nos vamos a noticias que vienen de China, ya que hubo un hombre que tenía a un gatito y lo quería mucho. Y tuvo un gatito por 12 años que quería mucho, y luego el gatito lamentablemente falleció. Se fue al cielo de los gatitos. Era este gatito
gatito, esta persona se lamentó mucho la muerte de su gatito. Se lamentó tanto la muerte de su gatito que fue a su patio, lo enterró y se quedó durmiendo esa noche y se dio cuenta que ya existía la tecnología para clonar a tu gato. El güey dijo, a la verga, voy a clonar a este gato. Entonces fue a su patio, lo desenterró. No me estoy inventando esta mierda. Fue a su patio, lo desenterró a su gatito, lo metió a su congelador, se puso a investigar y encontró una empresa en Pekín que te clona a tu mascota. Y básicamente lo que hicieron fue agarrar al gato, agarrar células y tejido del gato, embarazar a otro gato e inyectarle estas células y tejido del gato original para que este gato embarazado diera a luz a un gato muy parecido a este otro gato. Clonaron a un güey se le murió su gatito y decidió clonarlo. Extrañaba tanto a su gato que decidió clonarlo y lo clonaron y es básicamente los mismos genes, como si fuera el mismo gato, pero pues salió tantito diferente. Este es el gato original, este es el gato clonado. Se sabe que es como si fueran familia los dos gatos. Un gato viene del otro porque tiene los mismos tejidos y lo mismo como todo. Pero sí, obviamente pues no se parecen. Hubo también quien le preguntó a los de esta empresa que clona mascotas, le preguntaron, ¿se puede como por medio de inteligencia artificial pasar las memorias de un gato a otro? Y dijeron, sí, es una conversación bastante interesante, pero eventualmente se va a poder transferir las memorias de tu mascota de un cuerpo a una mascota nueva. Lo cual está bien cabrón, o sea, porque una vez que se logre ese pedo, pues se supone que alcanzaste la inmortalidad, ¿sabes? Una vez que se logre ese pedo, o sea, imagínate que yo me pongo viejo, sácame las memorias, ponmelas en otro cuerpo y listo, puedo seguir haciendo videos por 100 años. Pero al mismo tiempo, aún y cuando te saquen las memorias y las pongan en otro cuerpo, tus memorias en este cuerpo pues se muere. Aún y cuando agarran otro cuerpo y es un cuerpo con las mismas memorias que tú, pero es otro cuerpo y es otra vida y es como otra persona, ¿no? Está como bastante raro, es una conversación bastante rara. No sé si me están entendiendo, pero si tú decides que transfieren tus memorias a otro cuerpo, tú sigues estando en este cuerpo. Y cuando te mueres, te mueres. Habrá otro cuerpo con tus mismas memorias, creando memorias nuevas, pero tú eres tú. Está bien interesante este pedo. Aparentemente ya existe una empresa que está clonando a mascotas en Pekín, China. Genera toda una conversación de que si eso está bien o no. Hay gente que dice, habiendo tanto pobre animal en la calle, tanto animal que necesita ser adoptado, tú estás clonando al mismo. Es una conversación bastante interesante. En China ya están clonando mascotas. Este pedo ya existe. Ahí vienen los problemas del futuro. Y me gusta que haya problemas en el futuro porque esto nos va a dar un chingo de temas de qué hablar de aquí a un chingo de tiempo, güey. O sea, tenemos temas de a madres. Pero, o sea, sin temas no nos quedamos aquí. Pero bueno, de ahí, damas y caballeros, nada más nos vamos a esta sección que ustedes ya conocen, que se llama la Netflix. Hablamos de películas y series, no necesariamente con Netflix. Bueno, el día de hoy James Gunn ha sacado el cast de la película de Suicide Squad. Y qué duro está el cast de la película de Suicide Squad. Hay varios personajes que se mantienen. Se va a mantener Rick Flag, se va a mantener Harley Quinn, se va a mantener Boomerang, aparentemente se queda para la segunda edición de Suicide Squad. Y al mismo tiempo vienen otros personajes como uno nuevo de Idris Elba, Pete Davidson, John Cena, y tenemos al mexicano Joaquín Cosio, el cochiloco. Va a estar en Suicide Squad. James Gunn ha dicho, no se emocionen, muchos de esos personajes se van a morir. Va a ser un Suicide Squad de verdad. Dijo, no se emocionen, muchos personajes se van a morir, pero sí, Joaquín Cosio, un mexicano, va a estar en la nueva de Suicide Squad. Entonces cuando yo vi que estaban aceptando a un chingo de gente, técnicamente a todos, en la nueva película de Suicide Squad, pues le acabo de mandar un tweet a James Gunn y le dije, hey James, can I be in the movie? I could be a tree or something. Básicamente le dije, oye James, ¿puedo estar en la película? ¿Puedo ser un árbol o algo? Y tú me dirás, Jacobo, qué ridículo, qué pendejo. O sea, obviamente no te van a contestar. ¿Y si sí? ¿Qué, Jacobo, qué pendejo, qué estúpido, qué? Y si sí me contestan, ¿qué chingados vas a hacer? ¿Sabes? O sea, una cosa es, o sea, yo lo puedo intentar, puedo lanzar un tweet y puede que no pase nada. Pero si sí, ¿qué pasa si sí? O sea, es lo que yo, ¿sabes? O sea, existen esas historias en donde alguien mandó un tweet y consiguió el papel de su vida. Imagínate esa mierda, imagínate ese pedo. Entonces, I'm gonna shoot my shot. Todo puede pasar, voy a tirar mi tiro. Es un tiro bien lejano. Le mandé un tweet y ahí nomás lo voy a dejar. Me gusta la opción, no pasa nada si tuiteas, no me cuesta nada, no pasa absolutamente nada. Pero, y si sí, te cagas, güey. Te cagas de que pinche Jacobo ahí en Suicide Squad actuando de la verga. Pero bueno, nada más. Esto es lo que deseo el día de damas y caballeros. Que tengas un excelente puente, que tengas un excelente fin de semana y que te la pases de huevos. Este fue mi video del día de hoy. Yo soy Jacobo Wong, ahora estás informado y nos vemos el lunes con un nuevo video. ¡Chao! Me salí de la rutina donde voy.
voy. Vámonos de rumba hasta que salga el sol. No es nada planeado, pero que sea hoy. Si no puedes venir tú, yo voy. Harto de tu jefe, llamadas, papeleo. Me dicen Mike Wazowski,